Prepárate para un espacio de grandes enseñanzas, su amor, sus instrucciones y cuidado, en un tiempo dedicado especialmente para ti. Bienvenidos a su programa, La Biblia Dice Presenta, el espacio que te permitirá conocer el propósito de Dios para tu vida. La palabra del Señor dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Con 3 frases cargadas de significado, Isaías nos presenta lo que Jesús tendría que padecer en su primera venida a este mundo. Primero habla de despreciado y desechado entre los hombres. La nación de Israel esperaba a un Mesías rodeado de poder y gloria. Esperaba un Mesías que aplaste el poderío romano. Pero quien vino no cumplía obviamente la idea que la gente tenía de un Mesías judío. Porque el que vino nació en un establo, fue puesto en un pesebre, no fue felicitado por la gente importante de la época. Creció en el seno de una familia común y corriente de Nazaret. Cuando comenzó su ministerio público, no se rodeó de la gente más notoria de la sociedad, sino más bien de la gente del vulgo. Y todo esto hizo que su pueblo le desprecie más, y más tarde, cuando se presentó la oportunidad, le desecha inclusive como Mesías y le condenaba a morir colgado en una cruz como un vulgar criminal. Y sí, así es, mi amigo oyente, Jesús fue despreciado y desechado de entre los hombres. Qué ironía, ¿no? Jesús, el unigénito Hijo de Dios, el Creador, el sustentador del universo, fue despreciado y desechado entre los hombres. Pero no solo eso, dice el texto que Jesús también sería un varón de dolores, experimentado en quebranto. Desde su nacimiento mismo, Jesús fue víctima de las pasiones desbordadas de la gente. Herodes trató de acabar con su vida al poco tiempo de haber nacido. Sus hermanos de madre no tenían ningún respeto ni consideración hacia él. Los líderes religiosos de la nación le acusaban hasta estar confabulado con Satanás, le decían. La mayoría de la gente de su época le buscaban solo para sacar provecho de él. El Señor Jesucristo lloró como hombre y como rey. Lloró como hombre frente a la tumba de un amigo que había muerto, que se llamaba Lázaro. Y lloró como rey frente a las puertas de una ciudad apóstata, que era Jerusalén. Interesante que el Nuevo Testamento no registra que Jesús se hubiese reído, ¿no? Pero registra que sí lloró. Nadie jamás ha experimentado tanto dolor como lo hizo el Señor Jesucristo. Por eso Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, pero no solo eso. Además, Jesús fue ignorado. Como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, dice el texto. La idea claramente aquí es expresada de una forma que tiene que ver con una acción voluntaria de no mirarle ni siquiera de lejos. El odio y la antipatía hacia Jesús era tal que muchos, que con tal solo verle ya se contaminaban. Y hoy día diríamos que si Jesús estuviera caminando por una acera, la gente cruzaba a la otra acera para evitar pasar junto a él. Por ese motivo, dice el texto, que fue menospreciado y no lo estimamos. Así es, mi amable oyente, Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En ese punto surge una pregunta ineludible. Siendo que Jesús fue sin pecado, santo, puro, perfecto, ¿por qué es que padeció tanto? La razón aparece en Isaías 53, 4-5, donde dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta porción bíblica es el corazón mismo del capítulo 53 de Isaías, porque allí se ve la maravillosa obra de Jesús como sustituto, o el que toma el lugar del pecador. En el pasaje bíblico se aprecia un marcado contraste entre el pronombre Él, refiriéndose a Jesús, y el pronombre nosotros, refiriéndose a cada uno de los pecadores. Estos dos pronombres están entrelazados por la preposición por, que bien podría ser traducida como en lugar de, para mostrar el efecto de sustitución. Por 7 veces aparece ese mismo modelo. Vamos a verlo de cerca, ¿qué te parece?
Primero dice, Él llevó en lugar de nosotros nuestras enfermedades. Cuando el texto habla de enfermedades se está refiriendo al pecado. Y esto lo sabemos por lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, donde se lee, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Viste? Ahí está. Jesús llevó nuestros pecados y por eso murió en la cruz del Calvario como un sustituto por el pecador. Segundo, Él sufrió en lugar de nosotros nuestros dolores. El pecado es causante de todo el dolor de la humanidad. El pecado te aísla, te lastima, te causa tristeza, te causa dolor. Todo lo que padeció Jesús antes de ir a la cruz y en las terribles 6 horas que permaneció colgado en la cruz es lo que todo pecador merece a causa de su pecado. Pero Jesús sufrió todo ese dolor para poder ser nuestro perfecto Salvador. En tercer lugar, Él fue azotado, herido de Dios, abatido, en lugar de nosotros por nuestro pecado. La gente fue súper injusta con Jesús. Cuando le vieron deformado por el castigo y más tarde colgado en la cruz, muchos le dijeron, y bien hecho, merecido lo tiene. Debe haber sido muy malo para que sufra de esa manera, quizás dijo alguien. Pero Jesús es Dios en forma humana, por tanto, no tenía la más mínima contaminación con el pecado. Y sí, efectivamente fue azotado, herido de Dios y abatido, pero no fue porque era pecador, sino porque estaba como sustituto tomando el lugar de los pecadores. Cuarto, Él fue herido en lugar de nosotros, por nuestra rebeldía. Contusiones, los golpes de puño y con la caña, laceraciones, los azotes, las heridas penetrantes, por la espada que le atravesó su costado. Y todo eso tuvo que padecer nuestro amado Salvador al tomar el lugar del pecador, el tuyo y el mío. Quien debía sufrir todo esto es el pecador a causa del pecado, pero por amor Jesús tomó el lugar del pecador. Quinto, Él fue molido en lugar de nosotros, los pecadores. Esto da la idea de ser aplastado por un objeto muy grande. Y en la cruz del Calvario, Jesús fue literalmente aplastado o molido por la mano poderosa de Dios, quien estaba descargando su juicio por el pecado del hombre. El asunto es que el pecado del hombre fue puesto sobre el perfecto y santo Hijo de Dios, y tenía Dios que traer su juicio sobre ese pecado. Por eso Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario. Pero no te olvides que Jesús resucitó de entre los muertos, ¿eh? Esa fue la prueba indubitable de que Jesús no tenía ninguna relación con el pecado y que Dios Padre aceptó el sacrificio de su Hijo, Jesucristo, por el pecador. Número 6, Él fue castigado en lugar de nosotros para que podamos estar en paz con Dios. Paz con Dios. Número 7, Él se hizo como una llaga en lugar de nosotros, para que nosotros podamos ser sanados de nuestro pecado. Estando en la cruz del Calvario, instantes antes de entregar su espíritu, Jesús clama al Padre y le dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús se sentía abandonado por su Padre, ¿pero por qué? Pues porque fue hecho como una llaga al recibir sobre sí el pecado de la humanidad. Todo esto tuvo que soportar nuestro amado Salvador al tomar el lugar del pecador. Y terminando ya con los ojos de la fe, mira a Jesús desfigurado, míralo con sus manos perforadas por los clavos, míralo con sus pies horadados por los clavos, míralo en su costado traspasado por esa lanza, y ahí pregúntate, ¿por qué, Señor? Y la respuesta va a llegar como un suave murmullo a los oídos de la fe. Por ti, porque tomé tu lugar para recibir todo lo que tú como pecador te merecías. Así es, mis amigos, Jesús es nuestro perfecto sustituto. Él recibió todo para que el pecador pueda estar libre de la condenación de su pecado. ¿No te gustaría recibir a Jesús como tu Salvador si no lo has hecho todavía? Si lo haces, ponte en contacto por favor con nosotros para orientarte en la nueva vida que Dios ya te va a dar en Cristo. Nuestra dirección en el internet es www.labibliadice.org. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar La Biblia Dice Presenta. Te invitamos a unirte a nosotros en nuestros próximos programas, donde tendremos nuevas enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Además, te invito a que recibas nuestros temas y diariamente estudios de tu interés. Para ello, descarga nuestra app Vamos Juntos y selecciona La Biblia Dice como tu primera opción. Nuestra app está disponible en Google Play y App Store. Recuerda que este ministerio permanece al aire gracias a sus oraciones y donativos.
Gracias por su gentil sintonía.